Hay una persona en una sala llena de gente que no dice casi nada, y sin embargo, todos la miran cuando entra. Nadie sabe exactamente por qué. No es la más alta, no es la más ruidosa, no es la que más habla, pero cuando abre la boca, el silencio la precede. Y ese silencio no es casualidad, es una herramienta, una que casi nadie sabe usar. Tú también la tienes, solo que, hasta hoy, nadie te ha enseñado a activarla. Quédate hasta el final, porque en algún momento de este video vas a reconocerte en algo que jamás quisiste admitir en voz alta. Y cuando eso pase, quiero que me lo digas en los comentarios. Escribe la palabra silencio si sientes que esto te está hablando directamente a ti. Vamos a empezar. Durante años, te dijeron que para ser respetado, tenías que hablar más, explicar más, defenderte más, justificarte más. Te dijeron que el silencio era debilidad, que la persona callada es la que pierde, que quien no dice nada es porque no tiene nada que decir. Eso es mentira, y es una mentira que te ha costado poder cada día de tu vida sin que te dieras cuenta. Porque la verdad es exactamente lo contrario. Cuanto más hablas sin necesidad, menos vales tu palabra. Cuanto más te explicas, más pareces estar pidiendo permiso. Cuanto más llenas cada silencio con ruido, más terreno le regalas a los demás. Y aquí está la parte que probablemente no quieras escuchar. Las personas más poderosas que conoces no hablan más que tú. Hablan menos, mucho menos. Y por eso cuando hablan todo el mundo se detiene a escuchar. Eso no es timidez, eso no es introversión. Eso es estrategia. En los próximos minutos, vas a aprender algo que muy pocas personas entienden sobre el poder real. No el poder de gritar más fuerte. No el poder de imponerse con violencia o con gritos. El poder silencioso, el que no necesita levantar la voz para hacer que alguien tiemble. Vas a descubrir por qué las personas que hablan menos son las que más se recuerdan. Porque el silencio, usado con inteligencia, puede desarmar a un manipulador, hacer que un jefe te respete y hacer que la persona que te ignora empiece a buscarte a ti. Y al final de este video, te voy a revelar algo que cambia completamente la forma en que vas a hablar, o mejor dicho, en que vas a callar, por el resto de tu vida. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender por qué tu cerebro te empuja a hablar de más, y por qué eso te está saliendo muy caro. El ser humano tiene un miedo profundo al silencio. Cuando hay un silencio incómodo en una conversación, tu cuerpo reacciona como si algo estuviera mal. El corazón se acelera un poco. La mente busca desesperadamente algo que decir. Y casi siempre, terminas diciendo algo que no necesitabas decir. Esto tiene una explicación psicológica simple. Desde niños, aprendimos que el silencio de un adulto muchas veces significaba enojo, decepción, castigo. Entonces, sin darnos cuenta, asociamos el silencio con peligro. Por eso, cuando estás frente a alguien que no reacciona como esperabas, que no llena el espacio con palabras, que simplemente te mira y espera, sientes una incomodidad que no puedes explicar. Esa incomodidad es exactamente el punto donde nace el poder. Piensa en la última vez que hablaste con alguien que apenas decía nada, que solo asentía, que te dejaba hablar, hablar y hablar, sin interrumpir, sin dar mucha información sobre sí mismo. ¿Recuerdas esa mezcla de incomodidad y respeto, casi sin saber por qué? Esa persona, sin decir una sola palabra agresiva, tenía el control completo de la conversación. Y tú, sin darte cuenta, terminaste revelando más de lo que planeabas. Eso no es casualidad, es un mecanismo psicológico que Maquiavelo entendía perfectamente, siglos antes de que existiera la psicología moderna. Él sabía que quien controla la información, controla el poder, y quien habla de más, entrega información gratis. Escribe en los comentarios si alguna vez sentiste esa incomodidad frente a alguien que casi no hablaba, o que de alguna forma dominaba la conversación entera. Hay un detalle más, que casi nadie te ha explicado nunca. El silencio no solo incomoda al otro, también te devuelve el control sobre ti mismo. Cuando hablas de más, tu mente está afuera.
Está pendiente de la reacción del otro, de si te está juzgando, de si necesitas agregar una palabra más para que te entienda. Pero cuando guardas silencio, tu mente vuelve a ti. Observas, analizas, decides, en lugar de reaccionar. Y esa diferencia entre observar y reaccionar es la que separa a las personas que son manipuladas fácilmente de las personas que son casi imposibles de leer. Piensa en un depredador. En la naturaleza, nunca anuncia su siguiente movimiento, nunca grita antes de atacar, observa, espera y actúa solo cuando tiene toda la información que necesita. Los seres humanos con más poder psicológico funcionan exactamente igual, no porque quieran hacerte daño, sino porque entendieron que quien habla de más pierde ventaja y quien observa en silencio la conserva. Ahora quiero contarte algo que sucedió, algo que quizás te resulte familiar. Imagina una reunión de trabajo. Todos discuten, todos alzan la voz para defender su idea, menos una persona. Esa persona escucha, no interrumpe, toma notas y cuando finalmente todos terminan de hablar, dice apenas una frase, una sola frase, y esa frase, de alguna manera, resuelve la discusión entera. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando hablas poco, cada palabra que dices vale más. Tu cerebro y el de los demás funcionan por escasez. Lo que abunda pierde valor. Lo que escasea se vuelve precioso. Si hablas todo el tiempo, tus palabras se convierten en ruido de fondo. Pero si hablas poco y eliges bien tus momentos, cada palabra tuya se convierte en un evento. Pocas personas perciben esto conscientemente, pero todos lo sienten. Y ahora que tú lo sabes, no vas a poder dejar de notarlo en cada conversación que tengas de aquí en adelante. Pero esto no es ni la parte más importante todavía, porque hablar menos no es solo una técnica de comunicación, es una forma de proteger tu poder interno. Y eso te lo voy a explicar ahora con 7 verdades que casi nadie te ha explicado de esta manera. Quien explica demasiado está pidiendo permiso sin saberlo. Cada vez que te justificas más de lo necesario, estás enviando una señal invisible. Le estás diciendo al otro que necesitas su aprobación, que su opinión sobre ti importa más de lo que deberías admitir. Piensa en un niño que hizo algo mal y empieza a dar 500 explicaciones antes de que nadie le pregunte nada. Esa sobreexplicación es una forma de suplicar aceptación. Los adultos hacemos exactamente lo mismo, solo que con palabras más sofisticadas. Cuando alguien te cuestiona y tú respondes con un párrafo entero de justificaciones, esa persona, en el fondo, siente que tiene poder sobre ti, porque logró hacerte hablar de más. Pero cuando respondes con una frase corta, firme, sin necesidad de convencer a nadie, el mensaje cambia completamente. Dice, esto es lo que es, no necesito tu validación. Y aquí está el detalle que cambia todo. Las personas manipuladoras buscan exactamente ese punto débil. Buscan a alguien que hable de más cuando se siente atacado, porque ahí encuentran grietas para entrar. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez te diste cuenta de que estabas dando demasiadas explicaciones a alguien que ni siquiera merecía tu tiempo? Esto nos lleva a la segunda verdad, que es todavía más incómoda. El silencio incomoda más a quien miente que a quien dice la verdad. Cuando 2 personas discuten y una de ellas guarda silencio en lugar de defenderse inmediatamente, algo extraño sucede en la mente del otro. La persona que esperaba una reacción, una defensa, una pelea, se encuentra con nada, y esa nada la obliga a llenar el vacío, a seguir hablando, a revelar más de lo que planeaba. Los interrogadores profesionales conocen esta técnica desde hace décadas. Cuando alguien miente, y tú simplemente te quedas en silencio después de su respuesta, sin decir nada, esa persona empieza a sentir una presión insoportable, y casi siempre termina agregando información, tratando de completar el silencio. Pero esto no funciona solo en interrogatorios, funciona en tu vida diaria, con tu pareja, con tu jefe, con esa persona que intenta manipularte con culpa,
La próxima vez que alguien te diga algo que sabes que no es del todo cierto, no discutas de inmediato, solo mira, solo espera, deja que el silencio trabaje por ti, vas a ver algo que te va a sorprender. Pero espera, porque existe algo todavía más profundo detrás de esta técnica, y tiene que ver con cómo el silencio afecta la percepción que los demás tienen de tu inteligencia. Las personas asumen que quien habla menos, piensa más. Esto es casi injusto, pero es completamente real. Cuando alguien habla poco y elige bien sus palabras, el cerebro humano tiende automáticamente a atribuirle mayor profundidad, mayor inteligencia, mayor control emocional, no importa si es verdad o no. Es una percepción automática, casi imposible de evitar. Piensa en las personas que consideras más misteriosas o más interesantes. Casi siempre son personas que no cuentan todo de sí mismas de inmediato, que dejan preguntas sin responder, que generan curiosidad, en lugar de saturar con información. Esto no significa que debas mentir, ni ocultar cosas importantes. Significa que no todo lo que piensas necesita ser dicho en voz alta. Cada vez que compartes menos de lo que sabes, generas una sensación de profundidad. Y esa profundidad es exactamente lo que hace que las personas te respeten, aunque no sepan explicar por qué. Pocas personas perciben esto conscientemente, pero todos lo sienten, y las personas con más poder social saben usarlo a su favor, incluso sin haberlo estudiado nunca. Dime en los comentarios, ¿conoces a así? Alguien que habla poco, pero que cuando dice algo, todos se callan a escuchar. Y ahora viene una verdad que muchos van a negar al principio, pero que en el fondo ya saben que es cierta. El exceso de palabras es casi siempre una forma de ansiedad disfrazada de seguridad. Cuando hablas sin parar, cuando llenas cada silencio, cuando necesitas explicar cada decisión que tomas, no estás mostrando confianza, estás mostrando miedo, miedo a ser juzgado, miedo a que te malinterpreten, miedo a que si te quedas callado la otra persona piense mal de ti. Y aquí está lo más doloroso de aceptar. Ese miedo, muchas veces, viene de experiencias pasadas donde tu silencio fue castigado, donde callar significaba ser ignorado, donde tuviste que hablar más y más solo para que alguien te prestara atención. Pero esa estrategia, que quizás funcionó cuando eras más joven, hoy te está costando poder, te está costando respeto, te está costando esa sensación de control que tanto buscas. No, tienes que llenar cada silencio. No tienes que responder cada pregunta con un discurso completo. No tienes que convencer a todos de que tienes razón. Puedes simplemente decir menos y dejar que eso hable por ti. Mas esto no es ni la parte más importante todavía, porque hay algo aún más profundo cuando practicas el silencio estratégico y tiene que ver con cómo te perciben las personas que intentan controlarte. Los manipuladores necesitan que hables de más para poder controlarte. Piensa en esto por un momento. Un manipulador no puede manejarte si tú no le das información. No puede presionar tus puntos débiles si tú no se los muestras con tus propias palabras. No puede hacerte sentir culpable con precisión quirúrgica si tú no le explicas exactamente qué te duele. Cada vez que hablas de más frente a alguien que no tiene buenas intenciones, le estás entregando un manual de instrucciones sobre cómo lastimarte. Por eso, las personas manipuladoras casi siempre prefieren a personas que hablan mucho, que se justifican fácilmente, que necesitan ser comprendidas y aceptadas todo el tiempo, porque esas personas son fáciles de leer y lo que es fácil de controlar. Pero cuando aprendes a hablar menos, a compartir solo lo necesario, a dejar espacios sin explicar, te vuelves mucho más difícil de manipular, porque el manipulador ya no tiene suficiente información para encontrar tus grietas. Y aquí está el detalle que cambia todo. No se trata de volverte frío, ni de dejar de confiar en las personas que sí merecen tu confianza. Se trata de dejar de regalar información a quien no se la ha ganado. Escribe en los comentarios la palabra control, si entendiste por qué el silencio te protege de las personas equivocadas. Hay un ejemplo que ilustra esto con mucha claridad. Imagina a alguien que constantemente busca discutir contigo.
que necesita una reacción tuya para sentirse importante. Cada vez que le das esa reacción, cada vez que te alteras, que explicas, que defiendes cada detalle de tu vida frente a esa persona, le estás dando exactamente lo que busca. Pero el día que dejas de reaccionar, el día que simplemente escuchas, sin entregar emoción, sin entregar explicaciones, esa persona pierde su fuente de poder sobre ti. Al principio, va a insistir más fuerte, va a intentar provocarte con más intensidad, porque está acostumbrada a que funcione. Eso es normal. Es la última resistencia, antes de que entienda que ya no tiene acceso a ti de la misma forma. Y ahí, exactamente ahí, es donde recuperas tu poder. Y ahora, llegamos a algo que muy pocas personas se atreven a decir en voz alta. Hablar menos te obliga a pensar más antes de actuar, y eso te hace casi imposible de manipular con impulsos. Cuando respondes de inmediato sin pensar, actúas desde la emoción, y la emoción es exactamente lo que los manipuladores buscan activar en ti. Pero cuando practicas el silencio, cuando te das el espacio de pensar antes de hablar, ya no reaccionas, respondes. Y hay una diferencia enorme entre reaccionar y responder. Reaccionar es entregar el control a la otra persona. Responder es mantener el control en tus propias manos. Las personas que dominan esta habilidad no son personas frías ni distantes. Son personas que simplemente decidieron de regalar su poder cada vez que alguien intenta provocarlas. Y eso cambia completamente la forma en que el mundo te trata. Pero hay algo aún más profundo sucediendo detrás de todo esto, algo que conecta directamente con la séptima y última verdad, la que probablemente más te va a impactar. El silencio no es ausencia, es presencia total. Cuando estás completamente presente, sin necesidad de llenar el momento con palabras, transmites algo que muy pocas personas transmiten: seguridad real. No la seguridad falsa de quien habla fuerte para ocultar su miedo, la seguridad silenciosa de quien no necesita demostrar nada, porque ya sabe exactamente quién es. Esa energía se siente, aunque nadie pueda explicarla con palabras, y ahí está el verdadero poder del que hemos estado hablando durante todo este video. No es un truco de manipulación, no es aprender frases para intimidar a los demás. Es una transformación interna que se refleja hacia afuera, en cada silencio que sostienes con calma. Pocas personas llegan a entender esto, y ahora, tú eres una de ellas. Pero aquí es donde todo cambia, porque hasta este momento, te he hablado del poder del silencio en situaciones normales, en conversaciones cotidianas, en el trabajo, con personas comunes. Pero existe un escenario donde esta habilidad se vuelve todavía más poderosa, y ese escenario es frente a las personas que intentan intimidarte a ti, porque aquí está la verdad que casi nadie te dice. Las personas que más gritan, que más hablan, que más necesitan imponerse con volumen, son casi siempre las que sienten menos control real. El verdadero poder nunca necesita gritar para ser escuchado. Y cuando tú, frente a alguien que grita, que se altera, que busca desestabilizarte con palabras, simplemente te quedas en calma, en silencio, sin necesidad de igualar su energía, algo se rompe dentro de esa persona, porque esperaba una reacción. Y en cambio encontró un espejo que le devuelve su propia inestabilidad, en que tú tengas que decir una sola palabra. Eso es intimidación silenciosa, no la que se basa en el miedo, la que se basa en el control absoluto de uno mismo. Y aquí está la revelación que te prometí al principio de este video, que cambia por completo la forma en que vas a entender el poder. De aquí en adelante, el silencio no funciona porque asuste a los demás, funciona porque te devuelve a ti mismo. Cada palabra que no dices por impulso es una palabra que no le regalas a alguien que no la merece. Cada explicación que decides no dar es una parte de ti que ya no queda expuesta. Cada silencio que sostienes con calma es un ladrillo más en la construcción de alguien que ya no necesita ser validado para sentirse fuerte.
No se trata de manipular a otros. Se trata de dejar de entregarte, sin darte cuenta, a cada persona que exige una reacción tuya. Y cuando entiendes esto, de verdad lo entiendes, algo cambia en tu mirada, en tu postura, en la forma en que caminas por un lugar lleno de gente. Ya no buscas ser notado, simplemente eres notado. Esta es la diferencia entre pedir respeto y ser imposible de ignorar. Y ahora, quiero que te detengas un momento y me digas en los comentarios en qué situación de tu vida podrías haber usado esto en lugar de haber hablado de más. Llegamos al punto donde todo lo que hemos hablado se conecta, porque el silencio no es solo una técnica de comunicación, es una filosofía de vida, una que Maquiavelo entendía profundamente, aunque nunca la explicó con estas palabras exactas. Él sabía que el poder real nunca se anuncia, se percibe, se siente, se respeta, sin necesidad de exigirlo. Persona que necesita convencer a todos de su fuerza, generalmente, es la que menos fuerza real tiene, pero la persona que simplemente existe, con calma, con presencia, sin necesidad de demostrar nada, esa persona gobierna cada espacio en el que entra. Maquiavelo escribió, hace más de 500 años, que es mejor ser temido que amado, si no se pueden tener ambas cosas. Pero pocas veces se habla de una idea más profunda, escondida detrás de esa frase. El temor y el respeto no nacen de la fuerza bruta, nacen de la imprevisibilidad controlada, de no mostrar todas tus cartas, de no darle al otro toda la información que necesita para predecirte. Cuando hablas de más, te vuelves predecible, y lo predecible se puede controlar. Pero cuando dominas el silencio te vuelves un misterio calculado, y a lo que no se puede predecir se le respeta, casi como instinto de supervivencia. Y tú puedes ser esa persona. No mañana, no cuando tengas más confianza, no cuando cambien las circunstancias externas de tu vida. Puedes empezar hoy, con la próxima conversación que tengas, con la próxima vez que sientas el impulso de justificarte de más, con la próxima vez que alguien intente provocarte y tu primer instinto sea responder de inmediato. En ese momento exacto, recuerda todo lo que aprendiste aquí. Respira, guarda silencio, deja que el otro llene el vacío y observa cómo cambia completamente la forma en que te perciben. Antes de terminar, quiero decirte algo directo, sin rodeos. El mundo está lleno de personas que hablan demasiado, que se explican demasiado, que suplican comprensión de personas que ni siquiera merecen su tiempo. Y esas personas terminan agotadas, sintiendo que nadie las escucha, aunque hablen todo el día. No seas una de ellas. Aprende a hablar menos, no porque tengas miedo, sino porque entendiste que tu voz vale más cuando no se desperdicia. Aprende a intimidar, no con violencia, no con gritos, sino con la calma absoluta de quien ya no necesita la aprobación de nadie. Ese es el verdadero poder. Y ahora, ya lo conoces. Este video te hizo ver algo que nunca habías notado sobre ti mismo. Quiero que lo escribas en los comentarios. No una palabra genérica. Cuéntame de verdad qué parte de este video te tocó más, porque estoy seguro de que al menos una de estas 7 verdades te describió exactamente a ti. Y si sientes que necesitas volver a ver este video para grabarte cada una de estas verdades en la mente, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana, porque en el próximo video voy a revelarte algo todavía más profundo, algo que la mayoría de las personas jamás se atreve a admitir sobre sí mismas. Recuerda esto, antes de irte, no necesitas hablar más para que te tomen en serio. Necesitas hablar menos, pero con intención. Nos vemos en el próximo video.